Dios te bendiga en esta preciosa hora. Vamos en este momento, para la gloria del Señor, a hacer este Facebook Live, donde vamos a estar tomando como base de referencia el Evangelio San Mateo, capítulo 25, y vamos a estar dándole lectura. En este caso, mi amada esposa Urania va a estar ayudándome con la lectura de la palabra en Mateo 25, del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Dios les bendiga. Estaré dando lectura aquí en Mateo 25, del 1 al 13, de la parábola de las 10 vírgenes. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y llegaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pues vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a mi amada esposa. Espíritu Santo, me deposito en tus manos para poder predicar la palabra de Dios. Dependo de ti. Dame salud, gracia, favor, sabiduría. Dame comunión profunda contigo, Espíritu Santo. Dame tu respaldo para poder predicar la palabra. Edifica, convence de pecado, salva, sana, liberta a través de esta predicación. Para la gloria tuya, oh Dios. Te lo pido porque tú eres bueno. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Esta parábola es tipo del arrebatamiento de la iglesia. Las vírgenes son tipo de los cristianos que están esperando a Cristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, sabias, entendidas, y 5 eran necias, eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite tipifica la búsqueda de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes
se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Aquí claramente quiere decir que para irse en el arrebatamiento de la iglesia, uno tiene que estar preparado. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso hay que estar preparado. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Quiénes son los cristianos que se van a levantar en el arrebatamiento de la iglesia? Los cristianos que están preparados en una búsqueda espiritual constante. La Biblia dice que nosotros tenemos que orar en todo tiempo, orar sin cesar, velar y orar para no caer en tentación. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, van a haber dos tipos de cristianos: los que están preparados y los que no están preparados. Ahora, ¿quiénes son los que están preparados? Son aquellos cristianos que constantemente, diariamente, sacan tiempo para apartarse con Dios en la búsqueda espiritual, de la oración, de la humillación, de la lectura y obediencia de la palabra. Son aquellos cristianos que con humildad reconocen ante Dios la necesidad de santificación que ellos necesitan de parte de Dios. Tú y yo no podemos santificarnos por nuestra cuenta. La Biblia dice que la palabra, la obediencia a la palabra de Dios nos va santificando. También la búsqueda con Dios en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en obediencia a la palabra, nos va santificando. El asunto es que para irnos en el arrebatamiento de la iglesia hay que estar preparado. En el cielo Dios mira el interés que tú y yo tenemos de irnos con Él. Y yo te puedo garantizar algo, mira, al 100%. Disculpen. Que si tú tienes un interés genuino y sincero de agradar a Dios, a pesar de las debilidades humanas que tú tienes, que yo tengo y que todos
Porque mira, el apóstol Pablo, que era un hombre tan gigantemente consagrado, tenía debilidades. Y él decía, yo me gozo en mis debilidades, porque ellas me ayudan a depender de Dios, a confiar en Dios y a no confiar en mis propias fuerzas. Amado, el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Y yo diría que una de las prédicas más importantes que se tiene que predicar en este tiempo es el pronto levantamiento de la iglesia, lo que conocemos como el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene por una iglesia santa, pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Ahora, la pregunta que te hago en esta hora, a las 8:05 de la noche, ¿estás preparado para irte en el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir ahora mismo, yo dando este Facebook Live. Por eso es que la palabra del Señor dice que la salvación del alma uno tiene que cuidarla con temor y temblor. El día y la hora nadie lo sabe. Solamente el Padre, Jehová de los ejércitos, sabe el día y la hora que la iglesia va a ser levantada. Pero ¿sabe lo que a mí me da alegría? Y a la misma vez veo que es un mensaje claro. Que hay un día y hay una hora. Mucha gente se pregunta por qué Cristo ha tardado. La Biblia dice que Él no quiere que ninguna alma se pierda, que todos puedan proceder al arrepentimiento. Y Él en su amor y misericordia extiende esa misericordia. Pero cuando Dios diga se acabó y dé la orden, amado, el Espíritu Santo inmediatamente que Dios le dé la orden va a levantar a la iglesia. Por eso la palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Amado, el que nos va a levantar para encontrarnos con Jesús en el cielo, en el arrebatamiento de la iglesia, se llama el Espíritu Santo. Amado, y tú y yo estamos llamados a tener una relación con el Espíritu Santo de amor, pero de amor profundo, hermano. Necesitamos enamorarnos del Espíritu Santo, andar en una comunión diaria profunda con Él. Amado, hay, repito, dos tipos de cristianos. Las vírgenes prudentes, que estaban preparadas porque continuamente valoraban